Comenzamos esta edición de noticias, se lo conoce como el caso de Moreno. Hay un fallecido y hay un acusado justamente de contagiarle coronavirus a su abuelo, que terminó perdiendo la vida. Es un joven de 24 años, Luciano Torales Pereira. La historia es conocida, es este joven que viajó a los Estados Unidos, volvió de Estados Unidos portando coronavirus. No lo sabía, o por lo menos no lo tenía confirmado. A los 2 días, en lugar de estar en cuarentena, había un cumpleaños de 15, tomó la decisión de no perdérselo, fue, estuvo en contacto con un centenar de personas y de ese centenar de personas hay una quincena que se contagió el coronavirus. Y hay personas que murieron por eso. Y entre ellos está su propio abuelo. Toda esta secuencia que acabamos de contarte tiene ahora una consecuencia penal. El fiscal Santiago Markevich acaba de disponer de pedir la indagatoria de este joven de 24 años de edad por un abanico de posibilidades delictivas. A ver, cuando te llaman a una indagatoria, no te dicen, señor, yo lo acuso de tal delito. Te describen un hecho, te dicen el hecho que se le imputa es este y este, ¿qué es lo que tiene para decir? La calificación del delito se da en el momento en que o te procesan o no te procesan y te dictan la falta de mérito o el sobreseimiento. ¿Qué le pueden imputar? Y esto es lo interesante para tener en cuenta, sobre todo para otros casos de violación de la cuarentena. Mirá, la primera figura que le pueden imputar es la del homicidio simple por dolo eventual. 8 a 25 años de prisión, pena en expectativa. ¿Por qué homicidio simple por dolo eventual? Porque sabiendo que había vuelto de Estados Unidos, que existía la posibilidad real de tener una enfermedad que se convirtió en pandemia, asumiendo que tenía que cumplir una cuarentena que violó, debió haberse representado que de esta manera podía causar la muerte de otra persona. Y lo central en esta historia es que no le importó. Esta es la acusación. No que se imaginó que podía no pasar nada, que podía no tener la enfermedad, porque en ese caso sería una figura mucho menor, un homicidio culposo. Acá lo que le están diciendo es, pibe, vos sabías que podías tener el coronavirus encima, que el coronavirus mata gente, que tenías que estar guardado y aún así tomaste la decisión de ir a un lugar donde había un centenar de personas. No podías ignorar que esto podía pasar. Néstor, a ver, su abogado, el abogado de Luciano se llama, ¿no? 24 años. ¿No puede argumentar en su momento ante la justicia? Bueno, mi defendido, la verdad, desconocía que padecía el coronavirus, estaba desinformado, llegó a la Argentina, quería estar en ese cumpleaños, pero obviamente si hubiese sabido que tenía coronavirus, hubiese hecho la cuarentena como corresponde. Puede ser uno de los argumentos, o el primero seguramente, del abogado defensor de Luciano. Toda esa discusión que tiene que ver con parte de la defensa que va a imponer en el marco de la indagatoria este muchacho, tiene que ver con la forma de morigerar la acusación. Claro. El hecho de no saber puede ser argumentado. Ahora, el fiscal Markevich elaboró un cuestionario que envió a algunos de los asistentes a ese cumpleaños de 15. El propio abuelo de este joven murió como consecuencia de haber contraído el coronavirus. En ese cuestionario preguntó cómo estaba. Y hay relatos que dicen que él mismo decía, che, salúdenme desde lejos porque acabo de llegar a Estados Unidos. Hay una sola excepción que podría salvar completamente a este joven de una pena. Y tiene que ver con lo que se conoce en el derecho penal como la pena natural. ¿Qué es la pena natural? Bueno, que haya causado la muerte de un pariente muy querido. Con eso es suficiente castigo. Ahora, Néstor, esto no puede, capaz que no escapa a que signifique un caso ejemplificador, porque Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, considero que no hay negligencia. Es más, el municipio está actuando activamente también en esta causa y la realidad es que Moreno es el municipio de la provincia de Buenos Aires que más casos registra. Digo, no es un dato menor. Probablemente la justicia, obviamente, tenga base jurídica para resolver, pero también haya en el medio esto de, bueno, probablemente sea necesario que haya un caso ejemplificador. Digo porque se empieza a hablar de aperturas en algunos distritos. Bueno, si es que hay aperturas, todos debemos respetar en este caso como esta persona que venía del exterior. La intendenta puede convertirse en parte y puede opinar, pero lo que no puede hacer es juzgar para eso. No, claramente. Por eso digo que a veces se mezcla la política y la justicia y en este caso con un tema sanitario, ¿no?